¿Qué tal, amigos televidentes? ¿Cómo les va? Abrimos las tranqueras de información del campo argentino. Hoy creímos conveniente incorporar a una señora que tiene una amplia trayectoria en lo que es en el tema de vivero, de plantas, de ornamentación, de planificación. Y nada mejor que la gente de campo, nuestros productores, sepan, porque conocemos muchos de ellos, que parquizan muy bien delante de la casa, que tengan muy en cuenta las consideraciones que hace en este primer bloque Jimena Aschini con respecto ahora al invierno, qué plantas se pueden implantar, cuáles son los cuidados que hay que tener y fundamentalmente ir preparando ya para el verano plantas que en su momento pueden ser especie de cerco perimetral, como también para dar sombra. Y para ello el vivero del cual ella es responsable tiene plantas ya muy desarrolladas, con lo cual implantándolas ahora en invierno, seguramente en verano va a lograr tener sombra quien la quiera. Bueno, Jimé, estamos siendo las 17 horas acá en tu vivero con el luz solar de frente. Y a propósito de eso, se me ocurría preguntar qué incidencia tiene, obviamente, en el invierno, el factor luz natural. En las plantas es fundamental porque a medida que, por más que haga calor, vamos a suponer, uno observó que en abril hacía calor, pero las plantas igualmente se empezaban a caer las hojas. Y uno dice, ¿pero cómo? Si no empezó a hacer frío, ¿por qué ya se caen las hojas? Claro. Es por una cuestión de la luz natural. La luz natural se va haciendo cada vez menor la cantidad de horas en el día, por más que haga calor, y en las plantas reaccionan a diferentes estímulos. Uno de los estímulos es las horas de luz del día. Claro. El otoño y el invierno, por lo general, son de días cortos, entonces las plantas reaccionan al caducar de las hojas, en algunas de las flores de invierno se inducen a floración y en otras, en algunos casos, fructifican, que son en los que son, por ejemplo, frutos o huertos de invierno, básicamente. Pero sí es importante, la luz solar es una de las funciones más importantes o de los elementos que necesita la planta para poder funcionar. En ese entendimiento, la persona, quien tiene las plantas, tiene que ajustar un poco sus labores culturales a esa franja horaria. Por supuesto, primero porque en esta época el sol está, por decirlo de una manera vulgar, más acostado, entonces no está tan perpendicular a la Tierra y por ende no levanta tanta temperatura, entonces el calor es mucho más débil y por eso va a tardar mucho más tiempo el agua a escurrir o salir de las hojas de las plantas. Eso me indica que yo los riegos los tengo que manejar de otra manera, entonces la tarea cultural del riego, como era en el verano, que uno lo hacía a la mañana o al atardecer, debe cambiar por completo. Primero que ya no se riegan 2 veces al día, sino que uno lo puede hacer 1 vez al día o día por medio o cada 3 días, en el caso de que no tengamos un césped como un raíraz perenne. Y la idea, lo ideal sería que uno pudiera regar entre las 11 y las 12 del mediodía, porque es cuando el sol es más fuerte, entonces le permite a la planta secar el follaje. Esto es importante porque uno previene hongos, enfermedad que es muy abundante en esta época del año, que son muy complejas de erradicar, que en algunos casos produce la muerte de muchas plantas y que con la humedad, en la poca luz, poco ventilación en el caso de que tuviéramos un espacio reducido y poca luz solar hace que se promuevan más estos honguitos y estropeen bastante nuestras plantas. ¿Y con respecto al suelo, a la fuente de sustentación? Con respecto al suelo, uno debe tener en cuenta de que la planta absorbe tanto nutrientes en verano como en invierno, sobre todo las de hoja perenne lo hacen durante todo el año. Por lo tanto, uno debería seguir fertilizando. Y sobre todo a principio del otoño.
siempre en marzo, abril, mayo, uno debería fertilizar con bastante fósforo. Por ejemplo, un fosfato diamónico, un fosfato monoamónico. ¿Por qué? Porque el fósforo es una fuente de endurecimiento de tejidos. Esto hace que las plantas se pongan los tejidos más duros y sean más resistentes a las heladas. Entonces uno debe fertilizar con fósforo para prevenir el congelamiento de los tejidos de las plantitas, que las heladas les hagan mal. Ajá. Es una época que no se implanta nada, ¿cierto? Todo lo contrario. De junio, julio y agosto es la época ideal para armar las forestaciones. Sí o sí, uno tiene que escoger los meses fríos o de fríos a templados, como es junio o como podría ser un agosto, que ya empiezan a tener fríos no tan fuertes como en el mes de julio, para plantar. ¿Por qué? Porque las plantas con temperaturas menores a 15 grados, los procesos metabólicos bajan. ¿Qué quiere decir? La planta como que se pone a dormilona, está menos forzada o tiene menos respiración, menos transpiración. Entonces uno puede trasplantar, o sea, romper raíces para llevarlo a otro lado. Eso quiere decir que la planta va a requerir menos cantidad de agua. ¿Por qué? Porque sus procesos metabólicos están lentos y además hace frío. Entonces la planta necesita poquita agua. Con las poquitas raíces que le dejamos del trasplante, sobrevive. Y además es la época de plantar a raíz desnuda. Cuando las plantas vienen a raíz desnuda, vienen con las raíces al descubierto, libres, sin ningún tipo de envoltorio, y partidas, rotas, como si hubiéramos hecho un trasplante. Esto hace que la planta, con la temperatura baja, no le suceda nada, no se estrese, no le perjudique en absoluto, y cuando comienza a haber temperaturas altas, ya la planta empezó a estimular el sistema radicular, y ya tiene todo un sistema radicular nuevo que va a poder abastecer tranquilamente a la planta en brotación. Pero es el momento ideal de plantar árboles forestales, todo lo que es cortinas, árboles de sombra, árboles de vereda, árboles frutales. Es la época justa para poder elegir buenos frutales en la casa. Duraznos, pelones, damasco, almendras, nueces, higos. Todos los frutales de carozo y pepita son los ideales de plantar en esta época. De empezar a desarrollar los rosales, que vienen a raíz desnuda también, y es una época ideal para podar, trasplantar y plantar. La realidad es que por ahí a uno le da fiaca porque hace frío salir un poco afuera, pero la verdad es que el vivero uno tendría que reorganizar y ir a visitar los viveros en esta época, porque en esta época es cuando el vivero tiene mayor cantidad de variedad, tamaño y precio, en referencia a un septiembre que por lo general la planta ya está envasada y el precio cambia, siempre es más caro. Claro. O sea, ¿en qué estadio se llevaría la planta el que quiera comprarla? ¿En qué tiempo de crecimiento se la está llevando? Ahora. Y ahora, por ejemplo, tenemos plantas de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, tenemos ejemplares hasta de 10 años, plantas que miden 5 metros de alto, de troncos bastante gruesos, nosotros le decimos al palo de escoba, que es como el tamaño del palo de escoba, un tamaño fino. De ahí del doble, del triple del diámetro de un palo de escoba, plantas que ya podemos decir que nos van a dar sombra en el verano. Plátanos que tienen 2 o 3 años, que miden 4,5 metros de altura, plantas de todo tipo. Y en el caso de los frutales, plantas bien desarrolladas, que no son viejas, entonces uno puede realizarle la poda correcta para determinar el uso que le quiera dar a ese frutal.